cosas muy sencillas, muy elementales, pero que justo por eso yo creo que sirven muy claramente para explicarles más o menos de qué se trata cuando hablamos los científicos de ese tipo de cosas que llamamos fractales. Ahí hay 3 ejemplos de los más conocidos, que son los que utilizamos en este tipo de trabajos. Son 3 objetos completamente naturales. El primero es la concha de un molusco que se llama, ahí se me fue el nombre, es un Nautilus pumpilius, y este animalito tiene una característica especial, es un animalito muy especial. La concha, a pesar de lo delgadito que ven, resiste la presión del océano hasta los 100 metros de profundidad. Lo que hace el animal, que vive siempre en la cámara más exterior, es que si se fijan existe aquí un ducto. Ahí está. Gracias. Existe un ducto ahí, ven el tubito que está cortado, pero este tubito comunica todas las cámaras hasta la cámara más interior. El animalito tiene la posibilidad de que durante el día, cuando hay muchos predadores, se sumerge, saca todo el líquido que hay en todas estas cámaras y inyectan aire, saca el líquido nada más y entonces, es exactamente al revés, durante el día inyecta aire, inyecta líquido, transforma el agua del océano con su organismo en una especie de agua muy parecida pero sin tantas sales, llena todas las recámaras y el peso adicional lo hace que se vaya a la profundidad. En las noches, cuando ya no hay tantos predadores y tiene que salir a comer, hace exactamente lo contrario. Saca toda esa agua que metió, mete aire y entonces el aire por flotación lo saca hasta la altura en donde decide pararse a comer. De esa manera, ha sobrevivido durante muchos miles de millones de años. De hecho, es uno de los pocos conocidos fósiles vivientes, es decir, viene desde las primeras épocas de la fauna en la Tierra. Este otro es un espárrago, seguro lo han visto, se utiliza mucho como planta de ornamento en muchos lugares, en oficinas, etcétera, etcétera. ¿Perdón? No, el nombre es espárrago, no es exactamente de la familia de los helechos. Ahorita lo vamos a ver más de cerca para que quede más claro, aquí sí a lo mejor hay confusión. Y esta última es una de las mariposas, de las famosas mariposas monarca, que bajan desde el norte de Canadá hasta cruzando todo Estados Unidos hasta los bosques de Michoacán y Guanajuato, ¿no? Las famosas migraciones, en donde el problema ha sido trazar qué tanto tiempo están en el aire por día, nada más vuelan durante el día, y cuántas horas vuelan a diario, etcétera, etcétera, porque se dan cuenta estos animalitos son animalitos muy ligeros y no les puede uno poner ni etiquetas electrónicas ni nada por el estilo para irlos siguiendo sin lastimarlos, son demasiado ligeros y cualquier cosa que uno les ponga encima ya les cambia drásticamente la constitución y no podrían volar. Les voy a platicar un poquito de qué es lo que nosotros llamamos la dimensión fractal, que es cómo la calculamos para ese tipo de cosas y sobre algunas posibles aplicaciones de las observaciones que hacemos. La palabra de fractal la acuñó un científico que más bien se dedicaba a la aplicación de las matemáticas, que era Benoit Mandelbrot, y él utilizó una raíz del latín que esencialmente significa irregular, y el nombre ha sido muy cuestionado por un montón de gentes, no importa mucho, es nada más el nombre que ya se utiliza y es lo que esencialmente describe de lo que les voy a platicar. El método que vamos a utilizar es un método muy sencillo que se llama el método del conteo de cajas. Es para superficies que son totalmente planas, es muy sencillo, es como uno hace cuando juega
Timbiriche, cualquiera de estos jueguitos, es nada más construir, construir una cuadrícula que cubra completamente el objeto que queremos analizar. ¿Okay? Y de todos los cuadritos con los que cubrimos esa imagen, contamos cuáles caen sobre la imagen. ¿De acuerdo? Después, nuevamente, volvemos a hacer otra cuadrícula, pero ahora más fina, con digamos la mitad del tamaño de los cuadritos primeros. Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a contar otra vez cuáles de esos cuadritos caen sobre la figura que queremos analizar y los apuntamos nuevamente. Y volvemos a hacer lo mismo ahora otra vez con una cuadrícula cada vez más fina. Eso es lo que está indicado aquí abajo con estos numeritos que están aquí. ¿De acuerdo? Apuntamos el número de cuadritos que caen. Este es el tamaño de cada una de las celdas y cada vez vamos haciendo ese tamaño de las celdas más chiquito. Y idealmente, obviamente en la práctica no se puede hacer de manera infinita, pero idealmente tendríamos que hacer la cuadrícula tan pequeña como se pudiera. En la práctica, como les digo, hay límites físicos tanto para la cuadrícula más grande como para la cuadrícula más chica. Si yo hago los cuadros demasiado grandes, cuando más en uno va a caber toda la figura, ¿de acuerdo? Y si los hago demasiado chiquitos, voy a tener ya problemas a la hora de estar contando. De hecho, hay estructuras que ya siendo demasiado pequeñas es difícil descubrir cuáles de los cuadritos caen sobre la figura y cuáles no. Esta es la manera más sencilla y sobre todo para imágenes que son totalmente superficiales. Si las imágenes no son superficiales, entonces cuando son tridimensionales, por ejemplo, que sean cubos y entonces lo que uno tendría que analizar serían volúmenes, en ese caso hacemos exactamente lo mismo, pero ahora las cuadrículas no son cuadrículas planas, sino son como los cubitos estos del juego de Rubik, ¿no? Y cada vez vamos haciendo cada uno de esos, contamos otra vez los cubitos y cada vez vamos haciendo más chiquitos los cubitos y volvemos a tomar el número de cubitos que caen en la figura. Esta es la plantita que, si se dan cuenta, tiene una de las características que tienen mucho que ver con estos objetos. Si uno ve la hoja completa, se da cuenta que cada una de las hojitas pequeñas que salen del tallo central tiene exactamente la misma forma que toda la hoja, ¿de acuerdo? Y si uno ahora agarra cada una de las ramitas de las terceras, digamos, que salen de las segundas, también tienen exactamente la misma forma que toda la hoja. Esa propiedad es que resulta que a varias escalas la similitud de la forma geométrica de estas hojas es la misma. Se le llama autosimilaridad, que tienen la misma similitud, bueno, que son símiles una a otra. Esta tiene, por lo general, casi todas las hojitas son una de un lado y otra del otro, van alternadas. Esta, si se dan cuenta, es atípica en ese sentido de que tiene dos seguidas del mismo lado derecho. ¿Sí? No importa, lo hicimos con un montón de hojitas. La gran mayoría eran de las normales que van alternadas, las hojas secundarias y demás, y no importa este defecto, digamos, que en realidad parece ser que no es ningún defecto, sino porque es otra de las cosas que hemos aprendido recientemente. La naturaleza no tiene por qué seguir los conceptos matemáticos con los que nosotros hemos trabajado hasta nuestros días, ¿no? Todas las idealizaciones que ustedes aprendieron cuando pasaron por la escuela, de un punto, una línea, una superficie, un volumen, etcétera, en la realidad no existen, ¿no? El punto se define como aquello que no tiene dimensión, ¿no? Y en la realidad no hay posibilidades de encontrar así un punto con esa definición, ¿no? Por más buena punta que le saquen al lápiz, a la hora que lo pongan sobre el papel, eso va a dejar una cierta dimensión. Lo mismo con las líneas, ¿no? No importa qué tan delgadita sea la punta del lápiz, cuando dibujan la línea va a tener un cierto grosor. Entonces va a ser ya una superficie, no una línea, que es la definición de una sola dimensión. Lo mismo cuando vean superficies o cuando vean volúmenes. Si uno los ve con el suficiente detalle, las superficies no son realmente planas, sino que tienen pequeñas ondulaciones hacia arriba y hacia abajo, y ya son objetos tridimensionales. Y lo mismo con los objetos tridimensionales. ¿Sí?
¿En la anterior? Sí. Esa ramificación doble. Parece y pregunte yo. ¿Esta? ¿Esa ramificación doble es nada más local ahí o se repite? No entendí. No, este es nada más. Un defecto que Sí. cometiste adrede. No, bueno, fuera. No, hay que ser muy cuidadoso con estas mugritas, y con estas hojitas, perdón, porque en cuanto uno las corta de la planta, se empiezan a secar y se secan de una manera rapidísima. Y en cuanto se secan, empiezan a perder de los filamentos más pequeñitos que tienen. Entonces, si se pierden esos filamentos pequeñitos, ya uno no va a contar toda la hoja completa. Entonces, tiene que tener mucho cuidado en cuanto uno corta la hojita para no hacerle ningún daño. ¿Quiere decir que podaste la planta? Sí, hubo que cortar algunas hojitas ¿Podó la planta? y son prácticamente planas. ¿Por qué me haces? Estas hojitas no tienen tercera dimensión. Se curvan por el peso de la misma hoja, pero si uno ya les pone algo debajo que soporte el peso de la hojita, ya quedan prácticamente La planas. respuesta es no. En esta figura no, pero hay una imagen que creo que viene más adelante en donde sí se nota un poco la sombra generada por el pedacito que le queda a la hoja que todavía no es totalmente plana, que genera un poquito de sombra. En la siguiente tienen un ejemplo que espero que reconozcan muy fácilmente, que es el de las ramas de un árbol. En el caso de las ramas de un árbol, si se dan cuenta, se repite otra vez el mismo patrón a cada rato, ¿no? Y esto es con cualquier árbol. Estos son árboles dibujados por el señor que hizo todos estos dibujitos, que espero ya hayan reconocido. Y uno solo de ellos lo repitió un montón de veces con distintas variaciones, podándolas, como dicen Edgardo, para intentar hacer ramificaciones distintas. Esencialmente es el mismo dibujito, nada más reacomodado de manera distinta, y son los famosos dibujos de Escher, que este es un detalle de uno de los pedacitos de una de estas ramas. Esencialmente lo que él hacía era justo reproducir esa propiedad de las ramas, de que de cualquier rama, la manera como se van ramificando las ramas secundarias y las terciarias, y etcétera, etcétera, es esencialmente la misma en todo el árbol. Por cierto, esto tuvo un efecto muy especial en la retroalimentación entre arte y matemáticas. Escher, el famoso artista que hizo tantas cosas tan maravillosas, era muy amigo del papá de los Penrose, dos científicos británicos, Roger y Oliver Penrose, que se han dedicado mucho a este tipo de cosas, ¿sí? Sobre todo Roger Penrose. Roger Penrose lo deben seguro de haber oído mencionar en los problemas de lo que se llama teselación, que es cubrir... Embaldosado. ¿Perdón? Embaldosado. Embaldosado, perdón. Es cubrir superficies con figuras irregulares. ¿No? Es lo mismo que los azulejos de casi todos los pisos y el parqué de los cuadritos y más cosas por el estilo, nada más que esas son figuras muy regulares y es muy fácil hacerlo. Cuando uno no usa figuras regulares como cuadritos o rombos o rectángulos del parqué, es un problema matemático muy interesante, que si se dan cuenta es justo el mismo problema de el cubrir con esas retículas que les platicaba las superficies y contar el número de cuadritos. Nada más que en este caso es con figuras totalmente irregulares. Penrose desarrolló varios teoremas en base a los cuales uno puede saber cuál es el número mínimo de figuras irregulares que se necesitan para cubrir una superficie y cosas por el estilo. Y luego ya no nada más en 2 dimensiones, sino en 3. Y después resultó que todo este tipo de cosas ya la naturaleza las conocía perfectamente bien. La gran mayoría de lo que nosotros llamábamos cristales en realidad no son cristales, sino que son cuasi cristales. O sea, son estructuras que son periódicas, pero no a la primera repetición, sino hasta la segunda repetición. ¿Okay? Y entonces eso ha tenido muchísimo avance en todas estas estructuras pequeñísimas que se han descubierto y sobre todo en el uso de compuestos nuevos para crear repeticiones que sean así aperiódicas a primera instancia, pero después de la segunda o tercera repetición se vuelven periódicas y es un problema interesantísimo. Escher visitó la casa de los Penrose cuando eran todavía relativamente chicos, vio a Roger estar dibujando justo problemas de estos de cubrimiento de superficies planas y muchas de las ideas que después están plasmadas en los dibujos de Escher
de escaleras que dan la vuelta y siguen subiendo y están conectadas, fueron inspiración del día que pasó, que por cierto creo que la comida se enfrió y no quisieron a comer porque este cuate se picó con los dibujos de los hijos de su amigo. En la siguiente está ejemplificado justo lo que les decía. Aquí está la ramita, le quitamos el color porque el color no juega ninguna papel importante. Y aquí está otra vez la hojita típica que tiene 2 seguidas del lado derecho en lugar de ir una y una alternadas. Esta sí tiene una y una. Ah, no, perdón, aquí también tiene 2 del lado izquierdo. Bueno, en fin, el chiste es que esta lo que se diferencia es en que a final de cuentas ya tiene una sola rama hacia adelante que ya no es tan similar al resto de las otras, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos fue con esta tercera, que no es ninguna de las otras 2, ejemplificar el método que les decía. La cubrimos con una cuadrícula y contamos, que son los que están de gris un poquito más oscuro, el número de cuadritos con los cuales intersecta la figura que queremos analizar. ¿Okay? Volvemos a hacer lo mismo reduciendo el tamaño de estos cuadritos y volvemos a contar el número de cuadritos que están ahí y así por el estilo hasta los cuadritos más chiquitos que podamos hacer. Aquí hay otro ejemplo y con cuadritos que son exactamente la mitad de estos otros, con este pedazo que está aquí es esta rama de acá. ¿Okay? Es nada más para mostrarles cómo la similitud de la estructura se repite en 3 escalas distintas. ¿Okay? En la siguiente, ahí, bueno, están ya 3 ramas analizadas. Aquí está el número de cuadritos que cubrían dependiendo del tamaño, que iba volviéndose cada vez más pequeño. Y en todos los casos, si se dan cuenta, los cuadritos tienen el tamaño del error en la medición. Y porque ya los cuadritos eran demasiado pequeñitos y a veces no era claro si la intersección era válida o no era válida con la resolución de la fotografía. Pero esencialmente en todos los casos, si se dan cuenta, uno obtiene líneas rectas. Esto facilita mucho las cosas porque entonces el límite cuando uno se vaya a llegar hasta 0, acuérdense que esencialmente esto tendría que llegar hasta menos infinito cuando la epsilon, que es el tamaño de los cuadritos, se vuelve 0. Entonces ya uno tiene la seguridad de que siendo constantes durante un buen cacho del rango de las variaciones, uno puede extrapolar el valor de esta pendiente, que es esencialmente el valor de la famosa dimensión fractal. Y si se dan cuenta, las 3 rectas son prácticamente paralelas, no es que se crucen. Entonces, la pendiente que derive uno utilizando cualquiera de esas rectas va a ser prácticamente la misma, con cierto rango. Eso nos asegura que, independientemente de las escalas que uno utilice, el valor de la dimensión de esos objetos va a ser exactamente la misma. ¿Okay? Estas son las mediciones en donde pusimos, y disculpas que están en inglés, pero desafortunadamente nos tenemos que ver sometidos a publicar en la lengua del controlador de los medios, como les podrá contar Edgardo en detalle. Sí, del imperio. Estas son las principales ramas completitas. Estas son las ramas a segunda escala, o sea, las que salen del tallo central, y estas son las más pequeñitas. Se dan cuenta, varía, pero muy poco, el valor de las pendientes para las 3 ramas distintas, y la incertidumbre asociada de todos los errores y demás, se dan cuenta, es de milésimas de estos valores. La regresión lineal es prácticamente 1, bueno, salvo esta que sí varía por 2 milésimas. Entonces, eso nos permite asegurar que son prácticamente rectas y que las podemos extrapolar sin mayor problema. El segundo ejemplo que les decía es este del Nautilus, con la propiedad del molusco que es una verdadera maravilla. Por cierto, tiene problemas en la biología teórica moderna, porque los únicos parientes que tuvo se extinguieron ya hace muchos millones de años, y se extinguieron precisamente porque evolucionaron. ¿No? No evolucionó
Hay fósiles de Nautilus desde hace miles de millones de años y todos han sido idénticos desde entonces. Si este es un animal que curiosamente se salvó porque no evolucionó, y eso va en contra de lo que sabemos de todas las otras especies, ¿no? Que han sobrevivido justo los que se han ido adaptando y han ido evolucionando para acoplarse. Ya estaba también acoplado desde que fue creado con este sistema de presión tan preciso, que desde entonces no fue necesario que evolucionara y se ha mantenido hasta entonces. ¿Okay? Aquí está los puntitos son nada más el ajuste de una espiral equiangular, una espiral de Arquímedes. Tienen en 1000 nombres: espiral logarítmica, espiral de Arquímedes, espiral equiangular, etcétera, etcétera. Y es esencialmente, el nombre más correcto yo creo que es el de espiral equiangular, porque recorre cada vez que uno da una vuelta completa, la distancia a la que se encuentra del centro tiene una relación dada por una exponencial, y por eso Edgardo dice que debe ser logarítmica, porque el inverso del exponencial es el logaritmo. Es lo de menos, es cuestión de gustos nada más. Lo que quiero explicarles es que es una espiral equiangular o de Arquímedes o logarítmica, o como le quiera poner Edgardo, con una precisión enorme, la que sigue la forma de la concha exterior, que a ratos es exterior. Por ejemplo, todo este pedazo es exterior, pero en este cacho esto ya se volvió la espiral interior de este otro lado de la cavidad. Entonces es un diseño muy especial. Estos bichos pusimos a partir de la 7ª recámara los datos, porque parece ser que cuando nacen ya tienen 7 recámaras construidas en la concha, o sea, no empiezan desde cero la construcción de las recámaras. Y aquí se ve todo el trayecto del conducto por el que hace el efecto de sifón, de estar metiendo aire y sacando agua, y al revés. En la siguiente está, bueno, estos son 2 cachos. Es una fracción de todo la concha, y si se dan cuenta, bueno, justo es nada más dando una vuelta y cacho. Es toda esta vuelta más este pedacito, que es lo que está representado acá. Pero si uno los ve de manera separada, tienen exactamente otra vez la propiedad de que reproduce la forma de toda la concha. Es decir, si uno se queda con un pedazo nada más de toda la concha, uno vuelve a encontrar la similitud con la concha completa. ¿Okay? La famosa propiedad esta de autosimilaridad. Y aquí están otra vez, resulta ser una recta. Y sabiendo que nacía ya con 7 cámaras, y sabiendo más o menos cuánto tiempo le lleva formar cada nueva recámara, hicimos otro estudio en términos de la edad, ya en términos de la vida del molusco. Hay aquí severas incertidumbres, porque estos animales, obviamente, cuando ya no caben, cuando han crecido lo suficiente y ya no caben dentro de la concha, es cuando se ven en la necesidad de entonces moverse un poquito más, cerrar con una pared la última cavidad donde vivían, y se vienen a vivir al extremo. Entonces, ¿qué tanto crecen? Dependen de la disponibilidad de comida que tengan, ¿no? Hay estudios hechos en el laboratorio, pero en el laboratorio pues es muy fácil, hay siempre quien se encargue de darles comida, de mantenerles la temperatura, de hacer un montón de cosas, y eso pues no es la realidad. En bichos vivos, bueno, vivos obviamente, pero en libertad, no en cautiverio, depende mucho de por qué zonas anden los animales, la disponibilidad de comida que van a tener y la velocidad con la que van a crecer. Eso explica las variaciones que hay aquí y los errores que se encuentran, ¿de acuerdo? O sea, no producen recámaras con la misma, durante el mismo lapso de tiempo, porque no tienen asegurada la comida durante los mismos lapsos de tiempo. Hay temporadas en las que tardan más, porque la comida no está en las cantidades necesarias para que crezcan a la misma velocidad. Estos son otros estudios que hicimos. Obviamente esa concha es tridimensional, ¿de acuerdo? Yo les estoy poniendo nada más los dibujos del corte por el centro de la concha, ¿no? Entonces, la medida que yo estoy haciendo, la medida que yo voy a obtener
haciendo ese corte, va a ser un número entero 1 menor que la dimensión real, ¿de acuerdo? Estoy analizando nada más el corte transversal y suponiendo que la mitad que me queda de un lado es exactamente una imagen especular bajo un espejo de la otra mitad, ¿de acuerdo? Pero esa tercera dimensión me la estoy comiendo. Hay un teorema muy bonito que dice justo que si el objeto en realidad es fractal, uno puede cortar, no importa en qué dirección, la figura, y la dimensión que obtenga más 1, si la cortó, en este caso que era un objeto tridimensional y yo lo corté volviéndolo un objeto bidimensional nada más con el corte longitudinal, y va a ser independiente de la forma como yo lo corte. ¿Okay? O sea, yo no tuve que haber esmerado en cortarlo exactamente por la mitad. Lo pude haber cortado un poquito diagonal, que en realidad es lo que pasa, porque por eso se dieron cuenta que el sifón no permanecía, se rompe porque es demasiado delgadita la concha interna, y además no va exactamente por la mitad, de repente va un poquito más hacia la izquierda, un poquito más hacia la derecha del centro de la concha. Entonces ese tipo de problemas hacen que ese sifón desaparezca a la hora que uno lo corta, pero el teorema justo nos permite asegurar que eso es válido. ¿Okay? Hicimos otro tipo de, con esa misma concha hicimos otro tipo de mediciones que dependen de otros métodos que son igualmente válidos que el método del conteo de las cajas, de las cuadrículas. Y en este caso son muy sencillos porque se dan cuenta, cada una de las recámaras uno le puede llenar con agua e ir contando cómo va creciendo el volumen en cada una de esas. Como van creciendo las recámaras, el volumen de agua que va a caber en cada una de ellas va a ir creciendo también. Entonces uno puede contar el número de gotitas de un cierto tamaño o el volumen completo que cabe en cada una de las recámaras y de esa manera obtener una medida del volumen de la mitad de la concha, ¿de acuerdo? Porque la otra mitad fue la que tuvimos que quitar para poder echar el agua. Eso da exactamente los mismos valores que el método del conteo de cajas y nos permite corroborar que justo el teorema de poderla cortar en direcciones cercanas a la dirección perpendicular a la forma que queremos analizar es válido para hacer las mediciones, ¿no? Ahora sí, el último análisis, y es yo creo que lo mejor el más interesante, porque es en donde se pueden hacer aplicaciones basadas en el método de la dimensión fractal. Estas son las mariposas que les enseñé, que tienen una peculiaridad. Esos bichos, las mariposas monarca, son totalmente indefensas. Hay predadores, principalmente aves, que les encanta comerse las mariposas monarca, parece que tienen un sabor especial, y sin embargo tienen otras mariposas muy cercanas, las que se llaman, bueno, aquí están los nombres científicos, pero son mariposas muy parecidas. Ahorita les voy a enseñar fotografías. Si uno las ve hacia primera instancia, uno diría que todas son monarcas, y no son mariposas monarcas, son de la misma familia, pero sin embargo esas otras mariposas que son ligeramente más chiquitas y un poquito más amarillas, son venenosas. Los predadores, si se comen más de una de esas mariposas, cuando traen mucha hambre, acaban petateándose los pájaros. ¿Cómo le hace un pájaro para saber cuál de esas mariposas es de las venenosas, que son las primas, o es de las monarca y se le puede comer tranquilamente, ¿no? Y esa era la idea de aplicarlo en y de todos modos, bueno, la otra cosa era también poner un poquito a prueba el concepto del mimetismo que hay entre distintas especies que se disfrazan para copiar las ventajas de otras, ¿no? En este caso, la monarca estaría copiando el diseño y el color de las otras mariposas para parecerle a las aves como una especie venenosa y que no se les antojara, ¿no? El problema es que, si recordamos, en las otras vecinas, las primas, están en los territorios mexicanos durante todo el año y la monarca nada más tiene contacto con ellas durante unos meses al año. Entonces, ¿cómo nada más teniendo contacto durante un par de meses al año, aunque fueran muchos años, la mariposa aprende a mimetizarse
con algo que nada más ve durante un lapso tan corto, 2 meses de 12 meses al año, ¿no? Porque además, bueno, las mariposas parece ser que no viven más de un año y cachito. Entonces, y tampoco es herencia, ¿no? No es conocimiento que les puedan heredar a los descendientes. Y esa era la idea más o menos. En la siguiente de las... Estos son también dibujos, exacto, en donde ven, lo único que hizo Escher, son mariposas en los dos casos, fue justo aplicar lo que aprendió cuando vio los dibujos de Penrose. O sea, utilizar justo esta propiedad de la similitud que tienen y del número de imágenes irregulares con los que uno puede cubrir una superficie, y entonces jugar con ellas acomodándolas de distintas maneras para cubrir totalmente las superficies. En este caso es muy obvio porque están coloreadas de manera muy clara. Hay mariposas azules, rojas y amarillas, ¿no? Y están acomodadas justo de manera que la cola entra entre las alas de las otras, igual que el pico entra entre las alas, y entonces de esa manera uno acaba con estas formas que son totalmente irregulares, cubriendo toda la superficie. Es nada más un solo tipo de figura coloreada de distintas maneras, para que vean nada más la simetría y cómo se acomodan, ¿de acuerdo? Pero ahí nada más se está usando una sola forma de figura totalmente irregular, y de todos modos se cubre perfectamente bien toda la superficie como si fuera un cuadrito. Esta otra es un poquito más compleja. Si ven este círculo que está aquí, ¿sí está claro? Es igual a este otro que está acá, que está incompleto, o a este que está acá, que también está incompleto, o al anaranjado que está en el centro. ¿De acuerdo? Esos círculos son lo primero que salta cuando uno ve la imagen. Pero si los ven más en detalle, aquí sí ya aparte de las mariposas, que tienen un cuerpo y 2 alitas, existen otras figuras, como estas que están aquí en el centro. ¿De acuerdo? Los centros de los círculos ya no son más que pedazos de las alas de las mariposas. Están acomodadas de manera distinta y forman un patrón que ya no es tan simple como el que está acá, ¿de acuerdo? Y sin embargo también con estas mariposas uno acaba de cubrir perfectamente bien toda la superficie. ¿Okay? Bueno, aquí están otra vez lo que les decía, los nombres comunes y corrientes son la monarca, la virrey tropical, y esto es nada más porque fuera de los trópicos no existe, y la virrey del norte, porque es la misma, bueno, casi la misma que esta, pero esta sí está fuera de los trópicos, por eso es el nombre para diferenciarlas. Los nombres científicos acá están, no les hagan mucho caso, y lo primero que descubrimos fue que a pesar de que los predadores, las aves que se las comen, ven mucho más allá que el ojo humano en coloración, de todos modos, la variación en tonalidades entre dos mariposas monarca, por ejemplo, es más fuerte que la variación promedio entre cualquiera de las 3 especies. ¿Okay? Entonces, el color no puede ser el indicativo de que le alerte al ave si son o no venenosas, ¿no? Las diferencias de colores dentro de una misma especie, entre estas nada más, o entre estas nada más, o entre estas nada más, son menos fuertes muchas veces que más fuertes que las diferencias entre una y otra de una de las subespecies y la de la especie que queremos analizar. Entonces tenemos que descartar el color, y además, bueno, eso ayuda mucho porque se dan cuenta todos estos sombreados y las distintas tonalidades causarían un problema muy severo a la hora de contar los cuadritos. Lo que hicimos fue nada más quitar inclusive el negro y quedarnos nada más con el contorno de los patrones. ¿Okay? Estas se pueden vender de manera muy cómoda para los dibujitos estos de los niños, de iluminar, etcétera, etcétera, y más por el estilo. Y aquí ve uno más o menos que muchas de estas formas, por ejemplo, esta que está aquí es totalmente similar a la que está acá y a la que está acá, igual con todos estos rasgos de por acá, ¿no? Que la repiten en muchos casos. ¿Qué otra cosa les puedo mencionar de aquí? Bueno, las antenas se las dejamos nomás porque no estábamos seguros de que influyeran o no a la hora de hacer las mediciones. No hay mayor diferencia si uno las quita. Y en la siguiente
transparencia, y otros casos de otras mariposas que también forman patrones de mimetismo. Estas dos, por ejemplo, a pesar de que si uno las ve hacia la carrera diría que son la misma, resulta que no, son dos especies distintas. ¿Okay? Sin embargo, aquí también se ha postulado que una podría ser mímesis de la otra y no se ha aclarado tampoco. Esta, si le quitan el negro, tiene también una similitud muy grande en cuanto al patrón original de las venosidades que corren por las alas y la forma de la mariposa. Y sin embargo, esta no tiene nada que ver con estas dos, no es de la misma familia ni nada por el estilo. Esta es muy parecida a la monarca también. ¿Okay? Entonces esta la usamos también como una que está fuera del rango propuesto por los biólogos como el anillo mimético, para tener idea de qué tanto se separaba de las otras, porque es muy parecida también a las mismas mariposas que queremos analizar. Y estos son otros ejemplos de mariposas que utilizamos nada más para ver cuál era la variabilidad de la dimensión medida de esta manera, nada más tomando en cuenta los contornos. Hay unas mariposas que son totalmente blancas. No es que no tengan lo que sería el equivalente en los mamíferos de la estructura ósea, que son todas estas varillitas de las alas, que son justo las que les permiten volar sin que se rompan las alas. Hasta que, bueno, algún salvaje por ahí les dé un jalón con la red o cosas por el estilo para atraparlas. Pero hay unas que son totalmente blancas, a pesar de que sí tienen todas las nervaduras estas de la estructura de las alas. Que sí, ya ahí están los valores que obtuvimos para las tres que estaban en el anillo propuesto de mimetismo. Las otras que forman el otro anillo mimético, las dos que les enseñé que estaban arriba del lado izquierdo, y las otras que no tienen nada que ver en la familia. Lo primero que uno puede ver es que la que parecía que tenía una estructura muy parecida a las otras tres, a la monarca en particular, tiene una medida bastante fuera del rango. ¿Perdón? ¿Una milla? No, bueno, no es tanto. Estas otras dos que también forman un anillo mimético también tienen una dimensión muy cercana, ¿de acuerdo? Y las incertidumbres que están acá nos dan idea de qué tanto podemos hacer que coincidan o no las medidas de cada una de ellas. Entonces, lo que encontramos es que prácticamente la dimensión fractal para todos los miembros de lo que los biólogos proponen como anillos miméticos, es decir, especies que se copian unas a otras para aprovechar a veces, no es que una se aproveche de todas las ventajas de otra, sino que a veces la influencia es mutua, ¿no? Yo te copio a ti lo que sé que te defiende de tal cosa, y tú me copias a mí lo que sé que tengo para encontrar mejor comida, alguna cosa por el estilo. Entonces, la mímesis no es nada más en un sentido, puede que sea en las dos direcciones. Lo interesante fue que encontramos justo eso, que todos los que estaban propuestos por argumentos biológicos y de filotaxis y otro tipo de cosas estaban de zootecnia, tenían prácticamente la misma dimensión fractal. Encontramos también que otros grupos que también se han propuesto como miembros de anillos miméticos tienen valores distintos, pero entre ellos también comparten un valor casi igual de la dimensión fractal de esos patrones. Y finalmente, que mariposas que no son, a pesar de que se vean muy parecidas en coloración y en forma y demás cosas por el estilo, pero que no son del anillo mimético, tienen valores drásticamente distintos. Eso elimina la posibilidad. Los biólogos criticaron mucho este tipo de análisis porque nos decían que lo habíamos hecho para muy pocos ejemplares, y tienen toda la razón del mundo. Pero ¿saben ustedes cuántos millones de especies de mariposas hay en el mundo? Bueno, son un friego como... y la única posibilidad de demostrar que la idea es correcta sería mostrando una cantidad enormemente grande de ellas. De hecho, la manera de estar totalmente seguro sería mostrarlas todas, ¿no? Y está bastante más difícil. Sin embargo, esto les da una idea de cómo se puede aplicar el análisis de los patrones geométricos para identificar esos anillos miméticos sin tener que recurrir a la otra respuesta que es mucho más definitiva, pero que también es muchísimo más cara, que es hacer análisis del líquido que tienen las mariposas y en general muchos de los insectos, que funciona exactamente como la sangre en los mamíferos. Uno hace el análisis del ADN de ese líquido
y tiene muestras contundentes de si son o no son parientes y si forman o no un mismo grupo que comparte el material básico, el material genético básico. ¿De acuerdo? Pero eso es muy caro y además, bueno, estar jugando a cazar mariposas para matarlas y sacarles el ADN y demás. Por cierto, todos los ejemplares que nosotros utilizamos, ninguno de ellos fue capturado, no matamos ninguna sola mariposita para que no se enojen los ecologistas. Todos los tomamos del muestrario que tiene la UNAM, que si recuerdan, la UNAM tiene bajo su custodia la colección de todo tipo de animales del territorio nacional que se han capturado a lo largo de todos los años desde que se empezó a estudiar la flora y la fauna de México. Es una lata porque están en un cuarto enorme a una temperatura bastante baja y entonces uno se las tiene que ingeniar con tripiés y demás cosas para sacar las fotografías que vieron sin estarlas deteniendo uno, porque hace tanto frío que es imposible que un fotógrafo saque las fotografías necesarias. Pero este tipo de cosas se puede utilizar hasta que se demuestre que no funciona, en algún caso, por ahí a lo mejor puede ocurrir, como una alternativa mucho más barata. De hecho, con las nuevas cámaras, uno ya ni siquiera tiene que imprimir las fotografías, directamente de la cámara la baja a la computadora y ahí mismo hace el conteo. Lo que está en el fondo de esto es que los famosos patrones, los famosos anillos miméticos, propuestos por los biólogos, no son lo que se ha propuesto de la influencia tan fuerte entre unas y otras especies, sino que son simplemente una razón básica mucho más clara y mucho más interesante, que hasta hace muy pocos años se pudo plantear, que es el hecho de que todas esas mariposas que se parecen tanto, en patrones, en colores, en una cantidad enorme de peculiaridades de esas mariposas, se debe exclusivamente a que cuando se originaron como grupo compartían todo el mismo material genético básico y que las pequeñas diferencias que tienen en la actualidad han sido a través del proceso evolutivo de miles de millones de años que tienen. O sea, la variabilidad de objetos, de patrones, de formas, de todo lo demás que uno encuentra en la naturaleza es prácticamente infinita. Nosotros nos hemos reducido a estudiar pedacitos pequeños que podemos caracterizar de maneras muy sencillas, pero existe una cantidad enorme de otras cosas que son terriblemente difíciles de explicar. Uno de los ejemplos más espectaculares es, por ejemplo, también las formas de los patrones que se forman en las pieles de las víboras, ¿no? Las víboras coralillo tienen un patrón periódico muy repetitivo, muy claro, de anillos y regiones que son bandas, ¿no? Hay otras víboras, la de cascabel, que tiene patrones de rombos repetidos también con cierta periodicidad y variables tamaños. Las variaciones en los tamaños de los cascabeles y el número de cavidades que tiene cada uno de los cascabeles también es sorprendente dependiendo de todas las subfamilias de la familia de las cascabeles. Si ese tipo de cosas, pues ahí sí está, digo, los biólogos intentan, pero es terriblemente difícil. Esa variabilidad tan enorme en formas, en patrones, en colores, en todo ese tipo de cosas que hay en la naturaleza, tan más allá del alcance. Les repito, todas las ideas con las que hemos venido trabajando hasta ahora, con todos esos conceptos de punto, línea, superficie, volumen, hipervolumen, etcétera, etcétera, no son más que idealizaciones que nos permitieron llegar hasta donde estábamos y que a partir de ahí nos dimos cuenta que teníamos que hacer cosas mucho más generales como este tipo de cosas, ¿no? Ver que las dimensiones no tienen por qué ser necesariamente números enteros, como lo trabaja uno con las idealizaciones matemáticas, que las dimensiones de los objetos naturales son mucho más complejas y no tienen por qué ser números enteros, pueden ser cualquier número entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3 y así por el estilo, ¿no? Sin ir muy lejos, los mismos conceptos con los que hemos hecho tantas cosas como espacio y tiempo, no existe una definición clara, breve y concreta que haya dejado contento o satisfecho a todos los científicos, artistas, literatos y demás que los han intentado discutir, ¿no? Hay novelas fabulosas como por ejemplo la de Momo, de Michael Ende. ¿Sí la han leído? ¿No? Bueno, se la recomiendo ampliamente. Es una maravilla en cuanto a la cuestión de tiempo y hay una pequeña tortuguita que se llama Casiopea que tiene la capacidad de ver lo que va a ocurrir en el futuro con cierto tiempo de antelación en la región por donde anda.
mezcla tiempo y espacio de una manera espectacularmente bonita en la literatura. Pero todos los científicos, por más buenos que se les ocurra, Einstein, Newton, todos los que puedan nombrar, todos en algún momento de su vida intentaron crear una definición del concepto de tiempo o del concepto de espacio, y ninguno de ellos lo logró hacer de forma concisa y sobre todo de forma satisfactoria para ellos mismos, ya no digamos para los demás. Algunos llegaron a cosas tan complejas que después tardamos varios años en entender qué era lo que nos querían decir, pero todo ese tipo de problemas van mucho más allá, y es por eso que son idealizaciones nada más, son cosas que nos hemos inventado acá arriba en la azotea, pero que no tienen por qué existir en la naturaleza no tiene por qué obligarse a seguir nuestras ideas y comportarse de acuerdo a ellas, ¿no? ¿Aplauso? Es ni sí ni no, sino todo lo contrario. No, las mariposas, y hay un trabajo muy especial sobre cómo capta la mente humana los trabajos de arte, ¿okay? Pero de eso les platico ahorita. Las mariposas son prácticamente, y el cacho que nosotros analizamos sobre todo son proyecciones en 2 dimensiones. Ahora, no llenan completamente las 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, el número forzosamente tiene que estar, mediante este tipo de análisis, entre 1 y 2, ¿no? Tampoco es una línea nada más, son ciertos patrones con cierto grueso y demás, entonces forzosamente está entre 1 y 2, los de todas las mariposas de este cacho de las nervaduras y demás. La otra cosa de la variabilidad, y esto también es más o menos reciente y es con lo del problema del calentamiento, es que se ha encontrado que, por ejemplo, hay un cierto tipo de ranas cuyo sexo depende muchísimo de la temperatura, ¿de acuerdo? Cuando están formando los bichitos. Si sube con una ligera variación de menos de medio grado centígrado la temperatura, todas se vuelven hembras. Y si baja, al revés, por menos de una diferencia de medio grado centígrado, pero hacia abajo, prácticamente todas se vuelven machos. Y eso obviamente conduce a la extinción de los pobres animales, ¿de acuerdo? Hay muchísimas variaciones que hasta la fecha no entendemos mucho. Lo que les mencionaba es que seguro han visto cuadros de Piet Mondrian. ¿Sí se acuerdan de los cuadros? Cuadros de Pollock, de Jason Pollock, ¿sí? Cuadros de Jason Pollock, el cuate que pintaba con botes de pintura sobre el piso. ¿Perdón? O sea, ese tipo de cosas que ahora son terriblemente llamativas. Los cuadros de Piet Mondrian, se los escribo rápidamente, no son más que líneas de cierto grueso, todas perpendiculares unas a otras, en negro, y algunas de esas regiones, de esos cuadritos o rectángulos que quedan cautivos entre las cuadrículas, que son, les digo, de tamaños muy variables y más cosas por el estilo, los colorea de rojo, de azul o de blanco. ¿Okay? Los cuadros de Pollock son, no se los voy a describir porque es imposible hacerlo, pero les voy a decir cómo los pintaba. Ponía un gran lienzo en el piso, colgaba del centro de su estudio una lata con agujeritos abajo, le echaba pintura a la lata y balanceaba la lata por arriba del lienzo, y entonces las líneas iban pintando solitas, ¿no? A veces hacía movimientos periódicos de vaivén, a veces aventaba la lata por donde anduviera, dependiendo de la cantidad de whisky que hubiera tomado. Perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿Sí? Bueno, justo es lo que les estoy platicando. Resulta que estos cuadros, los de Piet Mondrian, los de Jason Pollock y los de muchos otros artistas, tienen una dimensión fractal que está alrededor del 1.5. ¿Ok? Y por alguna razón, la impresión visual que le causan al ser humano es de una cierta atracción positiva. ¿De acuerdo? O sea, no son cuadros que a uno lo molesten o que a uno le generen ira o alguna cosa de esas, sino que uno siempre se siente identificado positivamente con esos cuadros. Y hay muchísimos otros en los que se ha podido hacer el trabajo y todos andan alrededor de ese valor. Entonces, la idea es explicar justo por qué visualmente ese tipo de dimensión se vuelve atractiva para el ser humano.
Perdón. En música, en muchas cosas. En los cuadros es muy sencillo porque se puede seguir ese mismo tipo de análisis. En la música es un poquito más complejo porque hay que seguir el patrón en el tiempo y allí intervienen dos cosas que son drásticamente distintas, que son la sinfonía y el ritmo. En cristalografía, lleva años trabajándose con este tipo de problemas. Es lo que les decía de la aparición de los cuasicristales, ¿okay? Que no son estructuras que se repitan como uno decía en un principio, así directamente cada que yo duplico el periodo lo triplico, sino que tengo que duplicarlo 2 o más veces para que el patrón se vuelva a repetir, ¿no? Son famosos justo los cuasicristales que hemos descubierto recientemente con los nuevos microscopios, que son justo las estructuras básicas de muchas de las cosas que nos interesaban y que habíamos tomado por cristalinas perfectas y no son. Quiero que hagan un aplauso, pero bien fuerte. Pregunta de cortesía final. Sí. ¿Y yo soy un fractal? ¿Sí o no? Que también es un objeto natural, una planta totalmente natural, es la flor del bicho que está en el centro. También tiene una dimensión especial que es casi plana, son como laminados de estos que se utilizan en muchos muebles, por ejemplo, laminados de madera. Bueno, ese también ya lo conocieron, las famosas coliflores, ¿no? Si se dan cuenta, todo parte a partir de este puntito, ahí se originan las espirales que van dando vuelta. Y no solo eso, sino que en cada uno de estos piquitos se vuelve a repetir la forma de toda la coliflor. Y cada uno de los piquitos más chiquitos tiene otra vez la misma similaridad con el objeto total. O sea, estamos descubriendo que algo que nos llevó tantos siglos conceptualizar matemáticamente, en la naturaleza llevaba años y años de existir y se estaba riendo de nuestras líneas, planos y volúmenes. Ahí está lo mismo, eso ya... Esas son otra vez las mariposas famosas, que son prácticamente transparentes. Y este es un estudio mucho más a fondo que se hizo posteriormente sobre todas estas que son prácticamente parecidas, si se dan cuenta. Y hay variaciones terribles debidas. Estas son todas de la misma familia, pero la distinta coloración se debe justo nada más a que vienen de distintas regiones sobre el mundo, ¿okay? Y hay otras que son lo que se llama polimorfismo, que a pesar de que son de la misma familia de mariposas, presentan unos patrones drásticamente variables.